Se viene. ¿Se está viendo el Excel? Sí se ve, profe. Gracias. Bueno, como pueden ver, nosotros ya estamos... Perdón, abrí en grande el chat. Nosotros estamos aquí ya. Esta semana, bueno, técnicamente estamos acá, porque les corrí la prueba porque soy un amor de ser humano, pero estamos acá, en esta semana, donde tenemos que empezar a ver arreglos. Y si se dan cuenta, la materia nueva de esta clase, de esta prueba, es arreglos, nada más. Entonces, técnicamente hoy día empezamos y terminamos la materia nueva. Después lo único que va a ser jugar con los arreglos, meterle más sensores para que puedan ver que se puede trabajar con luces y cosas. Pero la materia de la prueba 3 es y se ve hoy día. Y todo el resto de semana va a ser trabajar en base a eso. La prueba esta sí o sí va a ser la semana del 23 de julio. Esto no va a cambiar, porque tengo que tener tiempo para poder revisarlas, hacer la recuperativa, que tengo por lo menos un chico que va a recuperativa con certificado, entonces tengo que tenerlo sí o sí. Así que esta de aquí es inamovible. Ustedes van a decidir si se hace el martes 20 o el jueves 22, dependiendo de cómo estén ustedes de carga. De nuevo, me da la misma decisión de ustedes. Pero esta semana va sí o sí, para que no haya discusión al respecto. ¿Ya? Ténganlo bien claro. Como les dije, la materia de esta prueba nueva va a ser un par de sensores más, que se los doy hecho y es leer, y trabajar con arreglos, que vamos a ver al tiro lo que es. Entonces, no debería haber mayor complicación. Al mismo tiempo, esta prueba es la que más vale. Así que todos los que le ha ido mal en las primeras dos, tienen el tiempo para ponerse al día, estudiar arreglos y dar la prueba en unas condiciones buenas. La prueba sería en julio, pues ya estamos terminando junio. No podemos hacerlo ahora. 23 de julio. Disculpen, me estoy comiendo una pastilla. Que es poco profesional de mi parte, pero es que está rica. Y no la veía hace tiempo. Y son muy buenos. Volviendo a la seriedad, planteemos un poco lo que vamos a ver hoy día. Vamos a trabajar con un Excel para visualizar. En la actualidad, ¿cómo nosotros guardamos datos? Cuando ustedes necesitan guardar un dato dentro de su sistema, ¿cómo lo hacen? Cuéntenme. No me cuenten tanto. Profe, ¿sería poniendo el tipo de variable que vamos a guardar? Exactamente. Nosotros trabajamos a través de variables. Las variables nos permiten guardar de un dato a la vez, al menos hasta ahora. Eso es bueno y es malo, porque, por ejemplo, hemos visto ya ejemplos de calcular promedio y calcular cosas así. Pero, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, quisiera calcular un promedio de 200? Imagínense que estamos trabajando con el enunciado de la prueba. Pero en vez de determinarlo en una medición inmediata, nosotros tenemos que determinarlo respecto a una lista de mediciones y ver los promedios y las variaciones y ese tipo de cosas. ¿Cómo lo haríamos ahí, por ejemplo, si tuviéramos que guardar 20 mediciones con lo que sabemos en la actualidad? Tendríamos que tener la variable 1, la variable 2, la variable 3 y así infinitamente, bueno, no infinitamente, pero tendríamos que tener 20 variables y cada una con su valor. ¿Se entiende esto de aquí? Es decir, cada variable tendría un valor propio, lo cual es un cacho, porque como ustedes saben, los computadores pueden hacer varios procesamientos por minuto y por segundo. Entonces, hay veces que un mismo procesamiento puede implicar 500, 100 variables. ¿Vamos a crear 100 variables hacia abajo? Aquí es re fácil. Pero en código, imagínense, empezamos un código, lo primero que vemos son 100 variables hacia abajo. Entonces, uno se pone a pensar, ¿hay forma de manejar conjuntos de datos de forma cómoda?
Y ahí es donde entran a jugar los arreglos. ¿Qué son los arreglos? Usamos el while, claro. Una opción es usar el while, pero el problema que tiene el while, y lo vamos a ver en un Sublime, vamos a ponerlo. Total, esta clase va a ser lentita, así que tenemos todo el tiempo al mundo. Sintaxis de C++. Entonces tenemos, ¿cierto?, nuestro void loop. Y dentro de nuestro void loop, nosotros normalmente, como dice Antonio, si es que necesitamos varias variables, utilizamos un while y menor a 20, por ejemplo. Bueno, tenemos que definir i igual 0, ¿cierto? Mientras i sea menor a 20. Pero aquí incurrimos en un problema. Porque ¿cómo vamos cambiando a qué variable se va poniendo? Por ejemplo, aquí podemos poner b1 igual a del fotoresistor. Por dar un ejemplo. ¿Cómo cambiamos esto? Porque la primera lectura yo la quiero en la B1, pero la segunda lectura yo la quiero en la B2. Y yo no puedo hacer esto. Haciendo referencia al i de arriba, porque esto lo va a considerar como otra variable. No sé si me entienden a qué me quiero referir. Básicamente que esto de aquí, y quien no lo entienda me pregunta, porque primero es un poquito complejo, o sea, no complejo, pero un poquito enredado, que esta variable de aquí, si es que nosotros la escribimos así, es estática. ¿Qué quiere decir eso? Que esto dentro del ciclo no va a dar vueltas, no va a cambiar en conjunto con el ciclo. Esto siempre va a guardar en la variable 1. Y nuestras otras 19 variables van a quedar vacías. Entonces tampoco nos sirve para calcular promedio. Y tampoco nos sirve para almacenar datos. Porque el valor actual se va reemplazando cada vez. Entonces lo que estamos haciendo es sobreescribir un valor y no guardar los 20 valores que nosotros necesitamos. Y no podemos dinamizar esta variable, así como está aquí, utilizando el i, porque esto es una variable. La variable no tiene dinamismo, no tiene posiciones, no tiene nada. Entonces no podemos hacer bi o bi, no podemos hacer eso, porque no está dentro del lenguaje, no está definido que la variable sea dinámica. De hecho, si se dan cuenta, al ponerlo así me lo detectó como un método. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar a pensar. ¿Qué se puede hacer? Entran nuestros queridos arreglos. Nosotros nos vamos a buscar una definición formal. Y pongo programación. Podemos ver que un arreglo es una estructura, es decir, un conjunto de variables que se citan y manejan con un mismo nombre, y que permite además la utilización individual de sus elementos. Un arreglo es, en resumen, un conjunto de datos finitos y del mismo tipo. Dejen... Ahora sí, ya me comí la pastilla. Un arreglo, como dice ahí, es en resumen, un conjunto de datos finitos y del mismo tipo. Un arreglo es una variable que contiene muchas variables dentro, con un tamaño finito, pero contiene muchos valores dentro. Y que nosotros podemos acceder a través de algo que se llama puntero. ¿Qué hace un puntero? Un puntero apunta. Básicamente es una flechita. Aquí vamos a pasar a la otra gran herramienta que hemos utilizado durante este semestre, que es llamada Paint. Nosotros básicamente lo que vamos a tener, en la actualidad nosotros nos manejamos así. La B1 es igual, ¿cierto? Y tenemos una cajita, y esa cajita tiene el valor. Puede ser, por ejemplo, el 350. Esto es nuestro funcionamiento actual. Ahora, ¿qué son los arreglos? Los arreglos evolucionan esta condición permitiéndonos tener diferentes cajitas dentro de la primera cajita, es decir, compartimiento. Y en cada compartimiento guardar un número. Y a diferencia de una variable, el cómo se accede a ellos sí es dinámico. Es decir, yo tengo una forma de acceder a este valor, yo tengo una forma de acceder a este valor, yo tengo una forma de acceder a este valor, a este valor, a este valor, y así infinitamente. ¿Cómo? A través de los punteros. ¿Qué son los punteros? Una flecha. Yo quiero acceder al segundo valor, hago que mi flecha apunte al segundo valor.
No, pero es que yo ya no lo quiero en el segundo valor, yo necesito apuntar al cuarto. Perfecto, sigo la norma para poder apuntar al cuarto valor. Entonces, cada vez que yo apunto un lugar, voy a apuntar a una ubicación, ya sea, eh, ¿cómo se llama esto? Ya sea, perdón, ya sea un valor que ya esté definido, como en estos casos, o un espacio vacío para que nosotros le podamos definir un valor. Como toda variable, los arreglos igual parten vacíos y nosotros tenemos que irlos llenando. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a ver primero la estructura de cómo se escriben, después vamos a ver un ejemplo en Arduino y ustedes lo van a implementar. Esa va a ser más o menos la estructura. Y la otra semana lo vamos a ver en RG con más calma, porque como les digo, no hay más materia para este semestre, entonces, o sea, claro, esto es toda la materia de semestre, entonces, mejor verlo bien y que quede clarito. Entonces, en base a esto, nosotros, por ejemplo, podemos definir un arreglo. ¿Cómo nosotros definimos un arreglo dentro de Arduino? El tipo de dato. Cada arreglo tiene un tipo de dato. Un arreglo es, en resumen, un conjunto de datos finitos y del mismo tipo. Ojo con esto. ¿Y cómo definimos los tipos? Entero, double, float, booleano, string, carácter, a decisión de cada uno. Entonces, nosotros tenemos que definir de la misma manera que definíamos las variables, los arreglos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que entramos a jugar con estos. Estos son sus mejores amigos desde ahora en adelante para los arreglos, los corchetes cuadrados. ¿Y qué tenemos que pasarle? El tamaño. Cuando nosotros queramos crear un arreglo, tenemos que definir el tamaño. Por ejemplo, yo quiero que mi arreglo, aquí dimos el ejemplo de 20. 20. ¿Y ahí qué estamos diciendo? Existe una variable de tipo arreglo que se llama arreglo y que contiene enteros. Voy a poner otro nombre para que sea una lista. Tenemos un arreglo que se llama lista y que contiene puros enteros. O que puede contener puros enteros, porque en este momento se está vacío. Aquí nosotros podríamos hacer, porque comparémoslo con una variable. Por favor, que no vaya entendiendo algo, me interrumpe, me pregunta. Esto tiene que quedar clarito. Nosotros antes teníamos esto, ¿cierto? Que generábamos variables, nombre, tipo, igual valor. Aquí nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. No es muy cómodo, pero se puede hacer. Y así seguir infinitamente hasta que tengamos 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aquí un ejemplo. Podemos llenarlo así, lo cual muy cómodo no es, pero les estoy mostrando que se puede hacer. Entonces, nuestra lista va a tener 20 datos que van a ser 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Pero no es lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos que tenga un llenado más dinámico. Entonces, ese llenado más dinámico lo conseguimos a través de los ciclos, como dijo Antonio Sinovich. Vamos a ocupar esos ciclos moviéndonos dentro de la lista. Nosotros ponemos el nombre del arreglo, paréntesis cuadrados, y dentro definimos la posición donde nosotros vamos a acceder. Por ejemplo, si nosotros queremos guardar el primer dato de arriba, ¿a qué posición deberemos acceder? Según lo que ustedes están viendo hasta ahora. ¿Al arreglo en qué posición? 1, dice 1. Sebastián. ¿Todos de acuerdo? Bueno, todos lo tienen mal. La programación en cualquier lenguaje menos MATLAB parte desde el 0. El primer dato siempre es el 0. Por ende, llega hasta, si nosotros tenemos una lista de 20 datos, ¿hasta qué dato va a llegar? Es que parte desde el 0. Del 0 al 21 tenemos 22 números. El 19, exactamente. Llega hasta el 19. La última posición es 19. Porque, bueno, del 1 al 20 hay 20 números, si muevo uno a la izquierda, del 0 hasta el 19. Por eso. Entonces, nosotros podemos ir moviendo esto como nosotros necesitemos. Si queremos guardar un dato en la primera posición, metemos un 0. Si queremos guardarlo en la quinta, ponemos un 4. Si queremos guardarlo en la 13, ponemos un 12. Y tenemos... Ese fue mi teléfono.
y tenemos alguna variable que se vaya moviendo del 0 hasta el 19 conforme vamos dando pasos dentro de nuestro ciclo, ¿existe? ¿Existe o no existe? Ah, no sé yo. Me parece, es la respuesta exactamente la que esperaba. Como podemos ver aquí, tenemos un valor que parte en 0, que es nuestra posición de inicio también del arreglo, y que se mueve hasta i menor a 20. ¿Y cuánto es i menor a 20? ¿Hasta qué valor va a llegar dentro del ciclo? Hasta 19. Entonces, todo lo que hemos visto dentro de ciclos hasta ahora, el por qué se parte en 0 y no en 1, no era porque sí. Era precisamente porque la mayoría de los sistemas manejan listas o arreglos, y esas listas o arreglos, excepto en MATLAB, que es un lenguaje horrible, se trabajan desde el 0 en adelante. Entonces nosotros simplemente podemos hacer esta estructura. Y esto lo vamos a hacer correr en PCInt. Vamos a mostrar, ¿esta cosa tenía arreglo o no? Antes de pasar al Arduino. ¿Tenía arreglo esta cosa o no? A ver. No, no tiene. Bueno, no me acuerdo cómo se hace los arreglos. Entonces vamos a pasar directo a Tinkercad. Me da más confianza. Vamos a pescar este mismo código. La única diferencia es que en vez de hacer lectura, vamos a ir guardando. Vamos a cambiar un poquitito esto y vamos a hacer que guarde, no sé, texto, para ver qué funciona. Vamos a crear un nuevo circuito. Vamos a sacar el Arduino 1. Y ahora vamos al código. Entonces necesitamos nuestras. Bueno, en este caso no vamos a ocupar ninguna de las dos. Vamos a hacer como un número. Vamos a bajar el setup, que lo vamos a cambiar. Le vamos a poner Sirian.linear 1600. Y dentro del loop vamos a hacer lo que comentamos. Que esto va a ser tal cual. Solo que en vez de ocupar un while, vamos a ocupar un for, porque el for trae todo. Int igual 0, ¿cierto? Y menor a 20, y más más. ¿Y qué tiene nuestro for adentro? Lista, que es el nombre de nuestro arreglo, en la posición i va a ser igual a 1000 más i. Voy a ir viendo la base. Y luego esto lo vamos a imprimir. Siempre que nosotros queramos acceder al valor, ya sea para asignarlo, ojo con esto, para asignarlo o para imprimirlo, es el nombre del arreglo, paréntesis cuadrado, y la posición, que en este caso como el i se va moviendo, se va moviendo de uno. Y es lo que vamos a ver ahora, si es que no me equivoco en el código. Vamos a meter un pequeño delay una vez que termine esto, porque los procesos son muy rápidos. Si se dan cuenta, ahí quedan guardados desde ahora en más delay. Bueno, de hecho lo vamos a detener. Vamos a borrar, iniciar, detener. Ahí sí. Veamos la consola. ¿Qué es lo que hizo? Imprimió del 1000 al 1019, porque esto va guardando del 1000 hasta el 1019, porque parte en 0 y llega hasta 19, ¿cierto? Entonces eso se va sumando y lo vamos guardando para después mostrar. Esto es netamente para ver cómo almacenamos datos dentro de un arreglo. Entonces, por ejemplo, si es que la prueba, en vez de decir que cada lectura hubiera necesitado realizar análisis, le hubiera pedido calcular el promedio de un arreglo, o sea, de un conjunto de datos, se hubiera ocupado algo como esto. De hecho, vamos a ver un ejemplo
que ya está en el campus, porque lo vieron en parte, tengo muchas cosas acá, no es esto de acá. Es la guía que está en el tema 6, que después la voy a mover, que dice tomar hasta diapo 4, que no la vimos más porque precisamente tenía arreglos. Entonces ahora vamos a empezar a meterle un poquito más de mano. Van a crear esto, es decir, ustedes lo van a programar, van a montar el circuitito en grupitos de A3 y van a ir viendo lo que se va haciendo con los datos, ¿ya? Y ahí vamos a ir haciendo consultas, conversando un poco, porque vamos haciendo por la sala y vamos a ir analizando un poco el que hicieron y cómo se va haciendo, ¿ya? Antes de largarlos a la sala en conjunto, ¿algunas consultas, dudas? ¿Algo que no haya quedado claro hasta aquí del ejemplo? Profe, yo la verdad nunca he entendido esa notación con las i. Como i igual 0, i menos 20, i más más. Ya, mira, la vamos a cambiar entonces. Vamos a adaptar. ¿Qué nosotros estamos, para qué estamos ocupando el i? Según tú. Para limitar la cantidad de datos. Básicamente estamos contando, ¿cierto? Sí, Entonces pongámosle un nombre que sea más cómodo. Contador. El contador tiene que partir desde una posición inicial, ¿cierto? sí. Esa posición inicial en nuestro caso va a ser el 0. Luego del punto y coma, esto separa las acciones, tenemos que decirle hasta dónde tiene que llegar, cuántas veces tenemos que hacer la pega. Entonces, nuestro contador en este caso dijimos que tiene que llegar hasta 20, porque ese es el tamaño de la lista, ¿cierto? Sí. Entonces, nosotros lo que hacemos es decir que contador va a ser menor a 20. Es decir, esto sigue la estructura donde empieza, cuánto avanza, o sea, hasta dónde llega, cuánto avanza. Y el I más que viste antes no es nada más que una estructura de esta forma. Ah, ya. Esto es exactamente lo mismo que si yo escribo contador más. ¿Ya? ¿Estoy aquí? Lo mismo que contador igual contador más 1. Y esta estructura de aquí, ¿la entiendes? Ya, entonces es lo mismo que el más más. El contador más Exactamente. 1, más más. Ya. ¿Y qué es lo que hace contador igual contador más 1? Es del Arduino. No No, sé pero eso. ¿qué es lo que hace el contador? No, ya. Contador igual contador más 1, lo que hace es sumarle a la misma variable el valor que está a la derecha. Porque lo que nosotros hacemos con esto es guardar, ¿cierto? Asignar un valor. Entonces nosotros asignamos a lo que está a la izquierda el valor que está a la derecha, bueno, el valor que está a la derecha en general. Entonces, debido a que la programación funciona en esta estructura, lo primero que hace es ver el valor, sumarle uno y guardar ambos juntos acá adentro, ¿ya? Ya. Entonces, básicamente lo que estaba haciendo, ¿has tenido algún contador de paso o algún contador de esos de botoncito? No. ¿Contador de paso del teléfono? Sí. Básicamente es como si dieras un paso. Esta estructura de aquí es para sumar un paso a tu contador. Ah, ya. ¿Quedó más claro? Pero ahí quedó más claro, profe. Ya. De todas maneras, igual esto se va a entender un poquitito más ahora que porque ahora va a ser todos ciclos, entonces va a soltar la mano sola. Ya. Gracias, profe. Ok, ¿alguna otra consulta antes de separarlos en grupitos para que comiencen a soltar las manos? Aprovechen. Bueno, si no hay consultas, lo que van a hacer ahora es, les dije trabajar en grupo y se empezaron a desaparecer, curioso. Hacer el ejemplo 2, contar el fotoresistor y hacer el ejemplo 2 y luego vamos a ir viendo y ustedes me van a ir contando qué es lo que hace el ejemplo 2. ¿Ya? Voy separando, ustedes son 17, por si llega uno más, los vamos a dejar en salas de 3 y alguno va a quedar de 2, pero en la de 2 me voy a andar dando más vueltas, así que... Ya. Traten de ir conversando entre ustedes porque la gracia y lo que yo les voy a preguntar después es que ustedes me traten de explicar qué es lo que hace esto.
que entienden de lo que están viendo, porque hay cosas que no van a entender de primero, pero para que vayan entendiendo más o menos cómo funciona la cosa. Ya, está entregada la sala, la guía está en la semana 6 y me voy a estar paseando en el tema 6, así que a trabajar. Andy Martínez, no, sí, no, no lo sé. Es porque se me olvidó dar el botón de compartir pantalla, ¿cierto? Eso mismo. Siempre me pasa lo mismo. Ya, ahora sí. Ya, gracias, profe. Ok. Ya, entonces, aquí está cosito. ¿Qué se pone? Eh,
Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Estamos haciendo el circuito primero. Mm. Ujú. Eso. ¿Dónde están los corchetes cuadrados? Ay, no sé, a ver. Al lado de la P está en el mío. No sé en el tuyo. La P. Aquí está. Y El datos 20. 20. Ya. Punto com igual. Después int value, Vale. punto coma, void setup, paréntesis. No. Paréntesis. Sí. Y aquí Después habrá corchetito, ese como. No el. Ese. Muy bien. Después pin mode, paréntesis, p resistor, coma, input, punto coma. sí. Otro pin mode. Aquí. Después. ¿Dónde hay el otro? Ah, sí. Pero ponen primero serial begin, no sé si ponemos primero eso. Ah, sí. ¿Sí? Podemos ver. Serial punto. Lleva un punto, ¿cierto? Sí, Eh, 9600. ¿Y esto lleva punto coma? Sí. Ese va bajito del pin mode, sí. ¿Nos falta otro pin mode o es uno nomás? Sí. Después viene pin mode LED output. Pero viene el segundo pin mode está bajito. Como metidito así, como abajito. Ahí lo voy a correr.
Profe, Hola. en este código pone solamente un LED, pero pone dos LED acá. ¿Agrego el LED acá o lo uso con uno solo? ¿Cómo dónde hay dos LED? Aquí. Ah, O ese no es el de este. no, sí, ¿eh? Eh, Claramente, no, puedes sacar uno del circuito nomás. Puedes decir el ejercicio tiene que estar mal hecho, o sea, tiene que estar mal sacada la foto del circuito. Ah, ya. Ya. Sí, profe. Creo que se cayó mi compañera. Sí, como que de repente falleció trágicamente, como que te estaba apoyando y de repente se quedó callada Sí, yo adiós. voy a ir a mirar a la sala principal a ver si está ahí. Ya. Sí, sí, profe. Ok, estaba súper bien el trabajo en equipo y de repente te caíste. Pues, va. ¿Están vivos? Ya, muy bien. ¿Cómo va la cosa? Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Todavía pasando al limpio? No puedo sacar corchete de mi teclado. Porque ¿El tuve que corchete comprarlo en cuadrado? internet. Sí. Eh, apretando el alt de la derecha y el botón que está a la derecha de la P, ¿nada? No. Mm. ¿Qué distribución de teclado tienes? ¿Mm? ¿Qué distribución de teclado tienes? Como no entiendo. Abajo a la derecha, te aparece al lado de la batería del notebook o de la fecha, te aparece ESP, LATAM o ESP, ES. O sea, no estoy utilizando lo estoy utilizando un teclado así conectado. No, pero yo te digo abajo en tu escritorio. Abajo a la derecha, donde está el calendario, ¿cierto? ¿Dónde está la hora? Sí. Al lado, ¿qué dice? A la izquierda. ESP. Está en español de Latinoamérica, probablemente. Español Ya. España Internacional. Teclado Latinoamérica. Mm. Estás con un teclado Latinoamérica. A ver ahí. Eh, ahí los pillé. Pillé uno, pero no sé cómo. Ah, con el shift. Sí. Con el shift y los dos botones que están al lado, la ñ. Ya. ¿Viste? Puedo sacar uno, pero es que el otro botón que está al lado de la ñ es el Enter. Porque Ya, se lo ¿tiene deja algún botón que tenga, hay algún botón que tenga la C apóstrofe? ¿Esa C con colita? ¿Se apóstrofe? La C con colita para abajo. Ah, sí, ya. Ya me encontré. ¿Ya lo viste? Sí. Muy bien. Ya, gracias, profe. Y creo que ya terminé. Creo que solo me falta eso.
Tengo que ver si funciona. A ver, No, no funciona. pero tiene errores de código. Sí, Si quieres lo compartes o si quieres lo solucionas por tu cuenta, como prefieras. lo voy a solucionar por mientras. Ok, cualquier cosa me avisa. Ya. Gracias, profe. Ok. ¿Cambios? Parece que no. Hola. ¿Cómo van? ¿O están trabajando cada uno por su lado? Por su lado. Ok. Estaba preguntando si están trabajando en conjunto o cada uno por su lado. Por lo que dice David, cada uno por su lado. ¿Dudas, consultas? ¿Sí? ¿No? ¿No? Ok. Ya cualquier cosa me avisan. Voy a seguir dando vueltas. ¿Cómo vamos? Yo estoy terminando de escribir el código. Muy bien. ¿Y están trabajando en conjunto o separado? Separado. Ya. ¿Y el resto No sé. entonces cómo va? Alguno va a hablar. Está en rojito. Estoy listo, pero no en circuito sale. Sí, el deja un circuito, o sea, un LED nomás, el otro te pasó. Esas aquí ya fueron hechas hace tiempo y tienen sus errores. Y tu tablero está en rojito. A ver, David, si quieres comparte pantalla y lo solucionamos. Y si no quieres, bueno, no. No, si quiero, si quiero. A ver, ¿Se dice. ve? Ahí, pues. En calcular rango según mediana, dice que espera una coma, un punto y coma. Sube un poquitito. Ahí no. Profe, Cuéntame. en el int 26 hay un punto y coma que creo que no debería ir. ¿Esto? ¿Ese? Ese. No, sí va. ¿Sí va? Está asignando un valor. Lo que Ah, ya. ahí falta es un paréntesis. Porque si te das cuenta, estás abriendo dos paréntesis, o sea, estás abriendo un paréntesis y estás cerrando dos. Así que, El que está al lado del 2, ese no va. exactamente. Esto. Sí, Sí. tiene un paréntesis de más. Ahora, Puta que soy bueno. gracias, profe. Y compañeros. Eso se llama trabajo en equipo. Qué sueño. Ya. Los tres entonces pudieron hacerlo sin problema. Ah, Sí, yo sin problema, pero no lo entiendo. sí, pero ¿qué? Eso quiero que hagan ahora. Miren el código, muevan el sensor y conversen. Traten de llegar a una conclusión de qué es lo que hace. Ya, Y de ahí conversamos sobre las posibles teorías que tengan al respecto. ¿Ya? ok. Vale. Adiós. Va a ser hasta las 45 y son las 27. No, hasta las 40, ¿para qué les voy a dar tanto tiempo? Así que conversen, denle vuelta y eso. Bueno, Profe, Hola. ¿qué ahí tiene me que hacer se aprendió una. supone esto? ¿Cómo? ¿Qué tiene que hacer esto se supone? Díganme O ustedes, sea, pues, sí. Me prende la roja. No sé. Puta, pero lean el código, porque ya a esta altura, si ya han codificado cosas, pueden leer parte del código. Leanlo y díganme qué creen que hace.
Ahí está, ahí me encendió la luz roja. A ver. Miren, quedan 10 minutitos antes de devolverlos a todos. Convérsenlo entre ustedes tres. Traten de sacar conclusiones de qué es lo que hace, cómo lo hace, mirando el código, y después lo conversamos en la sala común, ¿ya? Ya. Eso. Discutan, conversen. Eviten los garabatos, porque eviten los garabatos. ¿Cómo van? ¿O no van? Entonces, ya. Una vez que terminen de montar todo el código, conversen un poco sobre qué creen que hace el código. Y después lo vamos a ir viendo en conjunto. Pero por ahora conversenlo un poquitito. ¿Qué creen que hace el código? Esa es la pregunta que les dejo planteada. Y a las 40 volvemos, así que les quedan 11 minutitos. Profe, ¿qué se supone que tiene que hacer? Justamente les vengo a plantear esa pregunta. Ya, lo pudieron pasar limpio, lo pudieron copiar y pegar, y ustedes ya tienen un poquitito de conocimiento respecto al lenguaje de programación que están trabajando. Entonces ahora la pregunta que les queda, y que quiero que ustedes conversen de aquí los próximos 10 minutos que tienen, es ¿qué creen que hace el código respecto a lo que están viendo? Y respecto a los nombres de los métodos que también son indicativos. Calcular el rango ¿Pero qué según la van? mediana. Ya, Profe, no me deja mandar numeritos para... O no sé si se están mandando. no le están mandando porque en ninguna parte estaba leyendo datos, excepto en el fotoresistor. Ah, Tienes que mover el valor del foto para que haga cosas. claro. Ya. Ya. Imagino. Bueno, como decía Valentina, claramente lo que hace es calcular el rango según la mediana. Pero aquí empecemos planteando un par de preguntas. ¿Qué es la mediana, primero? El dato que está al medio. En este Pues caso, ¿cuál va a ser el dato que está al medio? el 10, ¿Seguro? no. 9. El 9 dice Antonio. Sí. Sí, el 9, el 10. porque empieza de 0, claro. Sí. Ya. Les cuento que las dos estarían reprobadas en álgebra en estos momentos. No. Porque El 11. no, para de tirar números al azar. La mediana de un conjunto par de valores es la suma de los dos al medio, porque no hay un valor al medio. Entonces, en este caso, los datos del medio son el dato 10 y el dato 11, ¿cierto? Pero, como aquí partimos desde el 0 y no desde el 1, se determina la mediana con el 9 y con el 10. Que creo que está hecho abajo y si es que no están mal puestos los valores. A ver, baja un poquitito. No me acuerdo. O sea, ya tiene tanto tiempo. Pero ¿dónde se calcula la mediana? Ay, ¿dónde está Ahí eso? está. No sé, dímelo tú. Ah, sí, pues ahí 9 dice y el int 10. mediana. Sí. Pero Ya- entonces tengo que cambiarlo por el 10 y el 11. No, pues, los datos normalmente en una lista serían el 10 y el 11, ¿cierto? Ya. Pero como estamos trabajando en programación y partimos desde el 0, se tienen que retroceder uno de ambos valores, quedando el 9 y el 10. Ya, ¿por qué está escrito así? ¿Por qué tiene datos corchete 9 y datos corchete 10? ¿Qué es eso? ¿Qué Porque es son datos? el dato 9 y 10, pues, ¿no? Pero qué es, claro, pero ¿qué es datos, para empezar? El valorcito que le pongamos al fotoresistor. No, ¿qué es la variable datos? ¿Qué es? Ah. ¿De qué trata la clase de hoy? De arreglos. Entonces, la variable datos va a ser un... Arreglo. Muy bien, exactamente. La variable datos es un arreglo. Entonces nosotros tenemos ¿cuántos datos dentro de ese arreglo? 20. Ya. Y para evitar acceder a datos que no necesitamos, nosotros utilizamos la estructura que está aquí. El nombre del arreglo,
corchetito y el valor al que queremos acceder. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se entiende eso? No. No. Ya. No, un segundito. Deja en la sala de espera. ¿Por qué está en la sala de espera? Voy a mover una chica y ya la voy a admitir. Que por alguna razón se tiene que haber caído, así que. Creo que la puedo admitir desde acá, ¿o no? No sé. Estoy tratando de comprobar mi superpoder. Ya por lo visto sí, porque no me. A ver, voy a ir a mirar a la sala, no voy a hacer. Claramente tengo 2 desasignados. Los 2 se cayeron, y de cuál se cayó cada uno, ahora para acordarme. Ya, imaginemos que Orlando estaba trabajando en el grupo 5 y que Daniela estaba trabajando en el grupo 2. Y si no era así, bueno, ahora tienen grupos nuevos. Aquí hay que trabajar todo en equipo. Ya. Dejando eso de lado, lo que nosotros estuvimos viendo es que vamos a manejar listas de datos, ¿cierto? Pero las listas de datos, para poder acceder a ellas, nosotros tenemos que saber dónde están guardadas y cómo apuntar a ellas. Entonces nosotros sabemos, por el cálculo de bueno, por el análisis algebraico que ustedes realizaron después de tantos años de estudio, que la mediana en un conjunto de datos par corresponde a los 2 valores del medio. Los 2 valores del medio, en un arreglo normalmente, bueno, en cualquier lista de datos de tamaño 20, serían el dato 11 y el dato 10. Como no podemos hacerlo en el dato 11 y el dato 10, dado que estamos trabajando dentro de programación y partimos desde el 0, nosotros tenemos que considerar el dato 9 y el dato 10. ¿Hasta ahí tenemos eso claro? ¿Hasta ahí están claros? Sin meterse en Y código. hasta ahí todo bien. Ya está ahí, claro. Ya. Ahora, ¿cómo yo accedo a esos datos? Esa es la pregunta que se está respondiendo en la línea 28. Para acceder a esos datos, yo lo que tengo que hacer es efectivamente ocupar la estructura que está ahí. El nombre del arreglo, dónde están los datos y la posición del dato al que yo quiero acceder. ¿Qué pasaría o cómo lo escribían si yo quisiera acceder al primer dato? Aquí le cambio por el 9 por el 1. ¿Por el 1? ¿Por El el 0? Exactamente. Partimos desde el 0. Habría que cambiar el por el 0. Si quisiéramos acceder al último dato, 19. al antepenúltimo. 18. Ah, no, mal, 17. Antepenúltimo. ¡Ay! Eso de responder automático es malo. Ay. Bueno, pero esa es la idea básicamente, que nosotros, para acceder, ya sea para utilizar el valor, para guardar valores, o para hacer cálculos con los valores, nosotros tenemos que acceder a través de el nombre del arreglo y el tipo, o sea, y la posición en la que nosotros queremos acceder, ¿ya? Esa es la información que necesitamos. Y por eso esto está escrito así, de tal manera. Nosotros sabemos, bajo el análisis que hicimos, que necesitamos el 9 y el 10. No se va a hacer datos 9 más datos 10, y esos, en el momento que nosotros los sacamos del arreglo, es un número más, porque el arreglo es de enteros. ¿Eso queda claro? Sí. Entonces, como son datos, al sacarlo vas a hacer un número más, podemos hacer cálculo algebraico, hacer la suma y la división que se está haciendo en la línea 28. ¿Ya? Ya. Luego lo que hacemos es, una vez que tenemos ese cálculo hecho, que es la mediana, determinar. La mediana es mayor a 100. Si la mediana es mayor a 100, se retorna un 1. ¿Cierto? Sí. Y si es menor a, si es que no cumple esta condición, es decir, si no es mayor a 100, retorna un 0. ¿Se entiende estas líneas de código desde la 29 a la 36? Sí. Sí. Ya. ¿Y esto dónde se está llamando? Encender luz. ¿Se está llamando en encender luz? No sé, pues digamos ustedes. No sé. No lo sé, tú dime. Sí, pues debe ser. ¿Y por qué debe ser? Porque No sé. aquí pusimos que si el rango es igual a 1, que se prenda. Ya, pero ¿dónde está? ¿Estamos llamando al método allá adentro? Estaba llamando un valor, o sea, no sé. Claro, No, no estamos estaba llamando ocupando, un método. exactamente, estamos ocupando un valor que es el parámetro de entrada, el que dice int rango arriba. Mm. Pero no estamos llamando al método. ¿Dónde estamos llamando al método?
no sé. Suban, busquen. Si no está abajo, tiene que estar arriba. Aquí, encender luz, rango. Y ahí estamos llamando al método encender luz. Y el método calcular rango según mediana Arriba, en la línea 15. Ahí arriba está. Exactamente. Entonces, como podemos ver en la línea 19, el método calcular rango según mediana no recibe parámetros, porque tiene los paréntesis vacíos, pero retorna un entero. Por eso aquí se crea un entero que se llama rango para asignarle el valor. Entonces nosotros le asignamos el valor a rango y luego le pasamos ese valor a encender luz. Y que encender luz diga si es que hay que encender la luz o no hay que encender la luz. ¿Te entiendes? sí. Muy bien. ¿Ya queda un poquitito más claro lo que hace el método? O sea, lo que hace el programa. Sí. Ya, que alguna de las dos me lo explique con palabras normales. Es decir, Yo que, no. que no me lea el método. Ya, que el fotorresistor va a tomar numeritos y de esos numeritos va a tomar los del medio y con los del medio vamos a ver si son mayores, nos va a sacar la mediana y vamos a ver si esa mediana es mayor o menor que 100. Y si es mayor que 100, se prende la lucecita. Y si es menor que 100, no pasa nada. Listo, bien. Muy bien. Justo lo que Ya. quería escuchar. A Ya. ver, entonces, ¿Qué hora es? ¿se va a prender? 3:40. No. Ya, mientras ustedes terminan de hacer las pruebas, yo voy a hacer los llamados de vuelta y lo vamos a discutir en la sala, ¿ya? Ya. Vamos a cerrar las salas. Entonces no se prende la luz. Porque tiene que calcular las medianas. Y se demora 400 segundos entre lecturas. Ya. Ya, ahora tú en específico me vas a hacer un favor. Ya. Vas a compartirme el enlace del Tinkercad porque no me acuerdo dónde tengo el mío. Ya. Ya, yo se lo mando. Ya, muchas gracias. Tenía que ponerlo en. Si tienes que salir de ahí, volver a la página del Tinkercad, que puedes apretar en el botoncito de arriba a la izquierda, donde dice Tinkercad. Te vas a circuitos, donde dice Fantabulous Snagget. ¿Sí? O a la ruedita, propiedades, Propiedades, público, público, guardar guardar cambios, y clic, copiar el enlace, y lo copy. copias en el chat en los últimos segundos. Hola a todos, todas, todes, todis. ¿Cómo les fue? ¿Todos pudieron copiar el código? Sí, profe. Excelente. Entonces ahora vamos a conversar un poquitito, porque una cosa es copiarlo y otra cosa es entenderlo. A mí no me interesa que sean máquinas que copian cosas, a mí me interesa que entiendan lo que está acá. Entonces vamos a conversar un poquitito. Lo primero que podemos ver arriba es que tenemos cierto definido nuestro fotorresistor, nuestro LED verde, nuestro arreglo y el int value que creo que ni se ocupa. Ah, no, sí se ocupa. Tenemos definidas todas nuestras variables, ¿cierto? El paso de arriba siempre va a ser iniciar variables. En este caso, como vamos a trabajar con un arreglo, iniciar nuestro arreglo. Luego el void setup lo que hace es iniciar la luz, ¿cierto? Iniciar la consola, iniciar el fotorresistor, iniciar la luz, perdón. Primero iniciar el fotorresistor, luego iniciar la luz. Y finalmente, iniciar con la luz apagada. Hasta aquí, ¿todo claro? ¿Esto de aquí arriba? Lo tomo como un sí. Ya. Entonces de aquí surge la primera pregunta. Y aquí claramente estamos viendo que loop es un método, o sea, es el método que se encarga de llamar al método calcular rango según mediana para devolver un valor y encender la luz pasando un rango. Entonces, en base a eso yo les quiero plantear la primera pregunta,
exceptando a las dos personas con las que terminé de conversar hace poco, que eran las dos que estaban en grupos no de 3, y que me conversen un poco de qué hace este método. Explíquenme con sus palabras, y aquí sin miedo a equivocarse, qué es lo que hace el método, cómo trabaja y qué es lo que devuelve. Yo lo voy a escuchar o leer, dependiendo si tienen ganas de escribir o de hablar. Recibe valores enteros del fotorresistor Ya, en la posición. No, primero está el for, que es para las 20 posiciones. El value, que va a agarrar lo que le llega del fotorresistor. El dato sí, que es para guardar el value. Después va a tener un delay, que es para esperar los 400 milisegundos. ya. Antes de que continúes, ¿por qué datos I? Para todos los datos, del 0 al 19 posición. Ya, es decir, para ir guardando los datos dentro de nuestro arreglo. Sí. Ya. Efectivamente, como comenta Sebastián, la idea es ir guardando datos de uno en uno dentro de nuestro arreglo de manera ordenada, como fuimos viendo dentro del Excel y en los dibujitos de Paint. Ya, puedes continuar con la segunda parte. Después sigue la mediana, que va a guardar va a recibir valores enteros. Y con la posición 8 y 9, que vendría siendo el dato 9 y datos 10, los va a sumar y los va a dividir en 2 y va a sacar una mediana. Si esta mediana es mayor a 100, va a retornar un 1. Si no, va a retornar un 0. Ya, estoy casi de acuerdo contigo. ¿Por qué me dijiste que datos 9 y datos 10 eran la posición 8 y 9? Eso yo me he llegado de acuerdo con mi grupo. O sea, porque iba del 0 a la posición 19, ¿o no? Ya, exactamente, va del 0 a la posición 19. Entonces, si es que yo aquí me refiero al dato 9, en realidad me estoy refiriendo al n más 1, es decir, al 9 más 1. Me estoy refiriendo al dato 10. ¿Ya? Entonces sería el 10 y el 11. Exactamente. Y aquí una pregunta que ustedes deberían conocer, álgebra básico, y espero que nadie se equivoque con esto, es ¿cómo se calcula la mediana de un arreglo? O de una matriz, o sea, de una lista de datos. ¿Cómo se calcula la mediana? En este caso sería con los dos datos intermedios y saca un promedio. Exactamente. Y eso es lo que estamos haciendo acá, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos que calcular la mediana con los dos datos intermedios, la mediana la calculamos en el caso de un arreglo de tamaño 20, es decir, de 20 datos, con el dato 11 y el dato 10. Esos son los dos datos que están al medio. Pero nosotros dentro de Arduino y dentro del lenguaje de programación en general, exceptuando el maldito MATLAB, partimos desde el 0, no desde el 1. La primera posición es la posición 0. Entonces, para nosotros poder acceder al 10 y al 11, tenemos que en realidad acceder al 10 menos 1 y al 11 menos 1. Que de hecho podemos hacer esto acá, por ejemplo. Pueden hacer eso perfectamente. ¿Aportan algo? Yo creo que no, pero si es que así les queda más claro las posiciones de los datos, es genial por ustedes. Luego Sebastián comentaba que si la mediana es mayor a 100 va a retornar un 1, y si la mediana es menor o igual a 100 va a retornar un 0. ¿Por qué 1 y por qué 0? ¿Existe alguna razón, según ustedes, según su criterio? O sea, en ese en específico no tendría una razón, pero tiene razón en el siguiente método, porque si el rango es mayor a 1, va a hacer algo, y si es 0, va a hacer otra cosa. Exactamente, muy bien. Déjame Discord. Sebastián. Anotar inmediatamente, porque fue una respuesta muy, muy apropiada. Y no me acuerdo tu nombre. Arriagada. Entonces, muy, muy buena respuesta, completita y directa. Efectivamente, esto tiene un sentido de ser, pero no por sí solo, porque yo perfectamente podría haber retornado un 100 y un 27.
Que no, es mi código, yo puedo hacerlo como quiera. Pero estos valores después no se ven reflejados directamente acá, porque nuestro método de encender luz funciona de dos maneras. Si el rango es 1, es decir, el valor que recibe es igual a 1, va a encender la luz. Si no, va a apagar la luz. Entonces depende 100% de que este dato sea igual a 1. Y alguien me podría decir, pero profe, entonces yo puedo llegar y cambiar y tirar aquí un 100. Sí, perfectamente. Porque lo importante es que los datos se condigan, que esto tenga relación con lo que está arriba, que no estén desconectados entre sí cuando nosotros generamos nuestro código. Porque eso permite que nuestro código luego funcione y ejecute lo que nosotros necesitamos ejecutar. Y lo vamos a ver, se demora un poquitito porque toma delay de 400 milisegundos por lectura, pero podemos ver cómo la luz se hace. Y de hecho podemos ir viendo perfectamente la mediana, por ejemplo, como imprimir la mediana. Ir jugando. La mediana es 624. Este circuito está mal construido. No tiene una foto mala. Efectivamente, tiene una foto mala. Ahora sí. Y vamos moviendo la cuestión y nos va a ir cambiando la mediana. El dato al medio obviamente va a ir variando. Este es el 200, entonces sí se enciende, pero si me empiezo a mover acá, cuando yo asumo que va a estar debajo del 100, la mediana es 43 y la luz no se enciende. Entonces, lo importante es que nosotros cuando creemos este tipo de cosas, esto se le conoce como campo bandera. A la larga esto puede ser fácilmente un verdadero o un falso. Porque eso es lo que estamos probando. Si cumple la condición es un verdadero y si no cumple la condición es un falso. Entonces yo perfectamente podría cambiar el tipo de dato que se devuelve, retornar un verdadero o retornar un falso. Y en consecuencia, cambiar lo que nosotros definimos acá y comprobar si esto es igual a true, hace tal cosa, y si no, no lo hace. Ah, se me olvidó cambiar esto. Podría cambiarlo directamente a un dato booleano. Dice que false. Ah, false. Sí, verdad. Y va a efectuar exactamente el mismo trabajo. Porque lo importante es que el campo avisa bajo nuestras condiciones que nosotros estamos realizando tal proceso. En este caso fue uno, así que no ocurre. Para no estar leyendo la foto. Curioso. Bueno, según un error del circuito, probablemente le pasamos a mover algo. Ah, no cambié todos los tipos de datos. No debería cambiar el valor de la mediana, pues, pero eso verde. La cosa es que nosotros sepamos, si aquí no pesca lo voy a volver a nombrar, no. No tiene sentido que cambie eso si no le estoy cambiando el valor de la variable. Bueno, la cosa es que nosotros podemos adaptarlo a lo que nosotros vayamos necesitando. Esto perfectamente, en vez de ser un número, podría ser un carácter, un texto, y simplemente igualarlo acá. No es lo ideal, porque siempre con números va a ser más fácil, pero se puede hacer. Siempre y cuando nosotros de nuevo seamos consecuentes con lo que nosotros estamos escribiendo. Y bueno, acá podemos ver que en el caso de calcular rango según mediana, tal como demuestra acá, es un método que no recibe valores, pero que devuelve un entero. Es un método que no recibe valores, aquí el paréntesis está vacío, pero que cuando llamamos tenemos que poner el int rango que guarda el valor. Es decir, aquí está el número. Y por otro lado, encender luz es un método que recibe un valor, pero no retorna nada. No retorna nada. Y aquí vemos lo mismo. Se llama el método, se le entrega un valor, pero él no nos entrega nada de vuelta. Él hace cosas solo. ¿Se entiende esto? ¿Alguien que no le haya quedado claro esta parte? Porque ahora voy a mostrar un ejemplo y de ahí tarea para que trabajen en la semana.
dudas, consultas, aprovechen, aprovechen, aprovechen. New message. ¿A qué se refería con retornar? Retornar. Aquí tenemos una función que retorna algo. El retornar es tomar un valor que está dentro, porque hay que recordar que el método cuando termina de trabajar se muere, implosiona. Y cuando implosiona se lleva todo lo que tiene adentro. Entonces en este caso, dentro tiene el valor de la mediana, o el valor 100 en este caso, que queremos devolver. Entonces, retornar lo que hace es tomar ese valor. No sé si se alcanza a escuchar, pero están vendiendo papas. Por si quieren comprar. Se me fue la onda. Ya. En este caso nosotros tenemos un valor dentro del método y necesitamos sacarlo. Para sacarlo nosotros utilizamos el retornar. El retornar lo que hace es tomar cualquier valor de acá dentro del método y entregarlo afuera para poder utilizarlo en el futuro. Podemos retornar solo un valor a la vez, es decir, un valor por función. Y así podemos, por ejemplo, si tenemos una función que calcula el promedio, retornar el valor del promedio y guardarlo en otro lado y ocuparlo para otros cálculos estadísticos. ¿Se entiende un poquito más la idea, Julián? Perfecto. ¿Alguna otra consulta? ¿Están todos claros? Ok. En base a eso, yo voy a hacer una parte del desafío y de tarea a ustedes les va a quedar el resto del desafío. Vamos a tomarnos un segundito, vamos a activar la edición, vamos a crear el... Esta sería la semana 3, 4, 5, 6, la semana 7, aunque es la 8, pero es la 7. Intersección. Entonces vamos a... Voy a crear la tarea, pero les voy a dejar el archivo subido para que esté ordenadito. Ya. Entonces, ustedes hicieron el ejemplo 2, el ejemplo 1 lo hicieron la vez pasada, que era netamente la fotoresistencia, lo hicieron antes de la prueba. Y el desafío, aquí está el circuito, lo podemos ver, y podemos generar, nos pide generar un algoritmo que calcule la media y la mediana. Buscar el dato mayor dentro de la regla y mostrarlo por consola. Buscar el dato menor dentro de la regla y mostrarlo por consola. Encender la luz roja si la media es mayor a la mediana. Encender la luz verde si la mediana es mayor a la media. Puedo hacerles uno de los dos. ¿Qué prefieren que les calcule? ¿El promedio o que les busque el dato mayor dentro de la regla? ¿Cuál creen ustedes que va a ser más complejo para que yo les explique? ¿Promedio o mayor? Jaciel dice mayor. Fernanda dice mayor. Mayor, mayor, mayor. Bien. Todos de acuerdo con mayor. Entonces, en base a eso, vamos a trabajar el cómo buscar el mayor dato dentro de una lista de datos. En primer lugar, lo vamos a ver en nuestro querido Excel. Imagínense que tenemos aleatorio, ¿cierto? Entre 1 y 20. Tomamos esto, lo bajamos, seleccionamos, pegamos. Ya, ahí tenemos nuestro conjunto de datos. ¿Cómo ustedes buscarían el mayor número dentro de una lista de datos? Piensen no en código, sino que piensen ustedes. Si tuvieran, por ejemplo, una lista de cartas que van desde la A desde el 1 al 20. Cartas que van desde el 1 al 20, no ninguna, pero se entiende la idea.
¿Cómo ustedes elegirían cuál es la carta mayor? Las compararía, pero son muchas. Ya, bien, la idea es bien. Efectivamente, no podemos compararlas todas a la vez, porque no podemos ver que 16 a mayor a 5, que 16 a mayor a 17, que 16 a mayor a 18, y hasta abajo, porque alguna comparación se nos puede. Entonces nosotros tenemos que ir jugando. Vamos a jugar con dos manos. Una mano va a tener, va a estar vacía, y la otra va a tener el número mayor que tengamos hasta el momento. ¿Ya? Entonces, esta va a ser la mano 1, y esta va a ser la mano 2. La 1 tiene el mayor, y la mano 2 tiene el contrincante, por decirle de alguna manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Desgraciadamente no tengo carta. Pero lo que vamos a hacer es... Dame un segundito. Vamos a hacer esto un poquito más lúdico. He vuelto. Déjenme apuntar la cámara bien. Vamos a cortar un poquitito esto de acá. Vamos a hacer el ejemplo un poquito más lúdico. Con mi envase de galletas, mi envase de pastillas. Se nota que he pasado toda la mañana acá. Entonces tenemos nuestro espacio. Ya podemos hacer cositas. Vamos un poquitito a la cámara. Tengo cartas 1. Entonces, en este momento, nosotros no tenemos carta mayor. Nosotros lo único que tenemos son las dos manos vacías. Pues no tenemos ni mayor ni retador. Pero tenemos un conjunto de cartas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sacamos una carta y la miramos. El 8. El 8 es mayor. A ver si puedo partir de otra más baja para que se entienda mejor la idea. Tu pareja. Ahí sí. Esta combinación me gusta. Primera carta. Un 4. ¿El 4 es mayor a la nada? ¿Es mayor a 0? ¿Es mayor al vacío? ¿Qué dicen ustedes? Que sí. Entonces, yo tengo que guardar ahora mi nuevo mayor, porque ahora mi mayor no es el vacío. Mi mayor es el 4. Tengo el 4 guardado. ¿Cierto? Siguiente comparación. 4 contra 3. El 3, que es el retador, ¿es mayor que el 4? No, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Guardo el 3? ¿Me interesa guardar el 3 o lo tiro para afuera? Desecharlo. Tenemos a los 4. Siguiente carta. El 8. ¿El 8 es mayor que el 4? Yo creo que sí. Entonces este se queda. ¿Y qué pasa con el 4? ¿Lo guardo? Y mi nuevo mayor es el 8. Siguiente carta. El 8. ¿Aquí qué pasa? ¿El 8 es mayor que el 8? Repito la pregunta. ¿El 8 es mayor que el 8? No, ¿cierto? Entonces, si el 8 no es mayor que el 8, ¿tengo que reemplazar el que tengo acá? Exactamente. Este no se toca. Este sí.
Porque nosotros estamos buscando el mayor. Como los dos son iguales, no existe un mayor entre ellos, por ende no va a cambiar. Solo se cambia cuando el de la mano de mayor es mayor. O sea, perdón, el de la mano retadora es mayor. Siguiente carta. 6. ¿Qué va a ocurrir aquí? Va a jugar el 6. Y así puedo continuar eternamente comparando hasta que encuentre mi número mayor, ¿cierto? Que en este caso va a ser el 9 porque eventualmente va a aparecer un 9. Ya. Antes de llevarlo a código, ¿se entiende la idea de lo que hice? ¿Alguien que no haya entendido mi pequeño y lúdico ejemplo? El nivel de preparación. Espectacular. ¿Qué pasa si se repiten? ¿En qué sentido, Jaciel? Estoy poniendo la cámara en el trípode. Por ejemplo, si salen 2 9. Eso. Lo vimos justo con los 8. Voy a buscar de nuevo. Recuerda que yo la pregunta la estaba planteando de la siguiente manera. En la mano izquierda yo tengo el mayor y en la mano derecha el contrincante. ¿El contrincante es mayor que el que yo tengo guardado? Exactamente, no lo es. Así que me quedo con el mayor que tengo guardado. ¿Ya? Todo depende de cómo planteemos la pregunta. En mi caso, y les recomiendo que siempre la planteen así, el contrincante solo cambia al mayor cuando es mayor que el mayor. Es un poquito redundante, pero la idea se entiende. ¿Alguien que no haya entendido esta idea antes de pasarla a código? Me doy un minutito para que la procesen. No es que necesite ir al baño con urgencia. Mil disculpas por eso. De verdad necesitaba un baño. Ya. ¿Dudas con esto antes de pasar a código? Última vez que pregunto. Si no, nos vamos a código. Definamos primero en palabras la estructura que yo seguí. Guardo mi mayor inicial. Recorro mi lista de cartas de una en una. Comparo actual con la mayor y cambio si se necesita. Finalmente, una vez que ya recorrí toda mi, obviamente, número, muestro mi número mayor. ¿Les recuerda algo este tipo de escritura? Esto lo podríamos llevar a una lógica. Esto es un algoritmo. Un algoritmo, algoritmo. El, el algoritmo es una receta de cocina enriquecida. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es seguir los pasos, pero traducirlo al lenguaje que el computador puede interpretar. Para eso nos vamos acá. Voy a mover un poquitito. Voy a bajar el circuito donde vamos a ver ahora.
¿Cómo vamos a nosotros a generar el buscar mayor? No sé, Leandro, porque lo puse de fondo, pero no lo he visto. Lo voy a ver después de la clase, porque como termina a las 5, voy a ver el final. Voy a calcular, no, buscar mayoría, voy a poner de calcular también. Buscar mayor. En este caso no va a hacer nada hoy. Dejen cambiar el tipo de teclado. Ahí tiene la respuesta Pablo. Por lo cual está viendo el partido. Atrapado. No puedo hacer los corchetes, estoy chiquito. No hay que hacer los corchetes. No. Listo. Tenemos nuestros corchetes. Bueno, no sé por qué se me cambió el teclado y no me deja. Ahí sí. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Los vamos a sacar de acá y los vamos a mover hacia acá. Guardo mi mayor inicial, recorro mi lista de cartas de una en una, comparo la actual con la mayor y cambio si se necesita, y muestro mi número mayor. Entonces, ¿cuál va a ser mi mayor inicial? Antes de que yo me meta a la lista de datos, ¿cuál creen ustedes que va a ser el mayor inicial? El 0. ¿Y por qué el 0, Fernanda? Porque es el primero. Tú estás diciendo el de la posición 0. Ya. Mi mayor inicial efectivamente puede ser el primer valor del arreglo. Es la forma más rápida de hacerlo. Entonces mi mayor inicial va a ser mi mayor. Vamos a tener una variable que va a ser la mayor. Y esa va a ser igual a, ¿cómo se llama? Datos. En la posición. Datos en la posición. Ahí está. 0. Ese va a ser mi primer dato. Ahora, recorro mi lista de cartas de una en una. ¿Qué significa recorrer una lista? Bajo lo que ustedes han visto hasta ahora o creen en su tinca. ¿Qué creen que vamos a hacer ahora? Tírense al agua. Voy a manchar mi abrigo porque se me enfrió la pela. Sí. ¿Nadie? Un for, efectivamente. Cada vez que nosotros hablemos de recorrer un arreglo, ya sea para leer, para mostrar, para imprimir, para calcular, nosotros lo que vamos a hacer es un ciclo for. Todo arreglo que trabajemos de aquí en adelante va con un for, por lo menos. Y 0, y menor a 20, y igual y más 1. Déjame hacer los corchetes, pinche teclado. Ahí sí. Entonces vamos a tener un for que nos va a permitir recorrer. Aquí yo le hago una pregunta. ¿Este for de aquí está bien? Partir desde el 0, llegar hasta el 19, avanzando uno en uno. El que responde esto bien se lleva un cariñito en forma de décima. ¿Está bien ese for? ¿Habría que cambiarle algo? ¿Por qué no está bien? ¿Y por qué tiene que empezar desde la posición 1? Muy, 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 muy bien. Justo la respuesta que estaba esperando. Efectivamente, nosotros ya revisamos el primer dato. Ya definimos que ese es nuestro primer mayor. Entonces, ¿para qué lo vamos a comparar de nuevo si obviamente no nos va a dar ningún resultado? Entonces nosotros partimos desde el 1. ¿Pueden partir desde el 0? Sí. También pueden partir desde... No, desde el 10, desde el 0. Pero es menos óptimo, se dan una vuelta de más. Pero quien quiera hacerlo lo puede hacer. El ideal es partir desde el 1 si es que tomamos el 0 en el inicio.
Y ahora nosotros tenemos que, el siguiente paso es comparar el actual con el mayor y cambiar si se necesita. ¿Qué hacemos nosotros para comparar? ¿Con qué hacemos comparaciones? Exactamente. Y en este caso, ¿qué vamos a comparar? El mayor, si es que es menor al retador, que va a ser el datos de la posición I, que es el que va cambiando, mayor va a ser igual a datos de la posición I. Lean esto con calma y díganme si es que alguien no lo entiende. Esto de aquí, estas tres líneas, de la 63 a la 65. ¿Todos lo entienden? Pregunten con confianza. Ustedes saben que aquí no hay... Ya, Fernanda no entendió. ¿Qué es lo que nosotros hicimos con el juego de las cartas? Teníamos nuestro mayor, teníamos nuestro número retador. Si esta, bueno, lo vamos a cambiar. Si esta de acá es mayor a esta de acá, hacíamos el cambio, ¿cierto? ¿Eso se entiende? Ya. Y aquí sigue la misma estructura, lo voy a cambiar de orden para que se entienda mejor. Si el retador, que es donde nosotros estamos parados ahora, es mayor que el número que nosotros tenemos guardado como mayor, el nuevo mayor es el dato que tenemos como retador, porque le ganó. Entonces tenemos que cambiarlo. Tenemos que pasar al nuevo dato mayor. ¿Ya? ¿Alguien más que no lo haya entendido o que no le quede claro? Tengo hartas cartas, así que pregunto. De hecho, después nos podemos poner a jugar uno. Se entendió. Ya. Perfecto. Entonces, si se entendió, lo que estamos haciendo acá es todo el proceso de comparación, porque esto lo va a repetir las veces que haga falta, en este caso 19 veces, va a comparar todos los valores con el mayor y va a ir guardando hasta el final el dato mayor. Y de hecho podemos ir haciendo el experimento. Eso se los voy a mostrar con más detalle la otra semana, o le voy a decir a Joaquín que lo muestre porque va a requerir harto tiempo para mostrar el paso a paso y el valor, y así se van a marear menos. Pero por ahora quédense con, y de hecho lo pueden ver en los ejercicios de RG que voy a subir después de la tardecita, que esto hace el proceso completo, porque esto se recorre todas las vueltas del ciclo, o sea, del arreglo, que en este caso es de tamaño 20, saltándose el primero porque ya lo vimos, comparando. Si el retador es mayor que el que teníamos guardado, lo cambio. Entonces esto se va a repetir hasta que llegue al final del ciclo y por ende hasta el último dato, que tengamos definido definitivamente cuál es el mayor. Y una vez que tenemos eso, si es que esto lo tenemos como int, es decir, que retorna un valor, va a ser todos los pasos, ¿cierto? De hecho, esto lo podemos ir moviendo ahora. Guardo mi mayor inicial. Recorro mi lista de cartas de una en una. Comparo el actual con el mayor y cambio si se necesita. ¿Les parece similar esta estructura por cómo lo estoy escribiendo? ¿Les suena de algo? Lo que estoy haciendo acá no es nada más que escribir el pseudocódigo que viene del diagrama RG. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Pongo la estructura lógica de cara al lenguaje humano y la estructura de código de cara al computador. Entonces, en este caso, mostrar, como este es un int, simplemente va a ser un return y el dato que queramos retornar, que en este caso es el mayor. Nosotros sabemos que con esta estructura de aquí, que realmente tiene muy poco código, gracias a las iteraciones, podemos ver una lista de 20 datos sin ningún problema y buscar el mayor de esos datos. Y siempre nos va a entregar el resultado correcto. Y aquí puede surgir una pregunta, profe, ¿qué pasa si mi arreglo es de tamaño 20.000? ¿Qué hacemos? La ventaja de esta función es que se adapta a todo.
Simplemente exageramos, o no, no exageramos. Adaptamos el valor al que tiene que llegar. Y puede revisar un arreglo de tamaño cualquiera. ¿Dudas con este método? ¿Consultas? ¿Reclamos, sugerencias, garabatos? ¿Claro todo? ¿Nadie con consultas? Asumo que igual ya tienen que estar un poquito chato, un poquito cansado. Pero igual. Si no hay consultas, el trabajo para ustedes durante la semana va a ser tomar la guía que está acá, que les voy a abrir después la tarea para que la suban, y de una o dos personas, es decir, pueden trabajar individual o en pareja, no más que eso. ¿Profe, se puede hacer? No, de uno a dos. ¿Profe, se puede dar cuenta? No, de uno a dos. ¿Profe, queremos ser dos? No, uno. No van a hacer el desafío completo. Calcular la media y la mediana ya la tienen, falta la media, que es el promedio, que tienen que recorrer el arreglo, sumar y dividir, no tiene que ser difícil. Buscar el dato mayor dentro del arreglo, que se los di hecho. Buscar el dato menor dentro del arreglo, que quiero ver cómo van a hacer este, porque quien se pegue la cachada tiene que cambiar dos cosas, dos signos. Encender la luz roja si la media es mayor a la mediana, y encender la luz verde si la mediana es mayor a la media. De nuevo, esto pueden hacerlo de a uno, dos, de uno, dos. No de a tres, ni de a cuatro, ni de a cinco. Por si necesitan apoyarse y conversar para discutir. ¿Ya? ¿Dudas con esto antes de cerrar la clase, chicos, chicas, chiques? ¿Todo en orden? ¿Todo claro? Todo claro. Si giraba la carta y aparecía el 2 me suscribía. A ver. Eso no fue un número, no cuenta. Ah, ahí. Ya, todo claro entonces. Dejamos la clase hasta acá, voy a cortar.